Suero versus plasma. En el laboratorio tenemos dos tipos de muestras que debemos diferenciar muy bien. Una de ellas es el suero y la otra es el plasma. Ambas corresponden a la porción líquida de la sangre, es decir, que no van a tener a los elementos formes o las células sanguíneas. La diferencia es muy sencilla. En la muestra de suero se obtiene a partir de la coagulación de esa muestra. Es decir, que no vamos a encontrar esas proteínas o esa principal proteína de la coagulación, que es el fibrinógeno, mientras que en el plasma se ha inhibido ese proceso de coagulación mediante la adición de un anticoagulante. Por lo tanto, va a contener este fibrinógeno y otras proteínas que también se consumen en ese proceso de la coagulación, y va a contener a ese anticoagulante. Si quieres saber un poco más sobre la diferencia entre estos dos tipos de muestras, quédate en este video. Cuando nosotros tomamos una muestra en el laboratorio, empleamos estos tubos al vacío, los cuales vienen con unas tapas que corresponden a una codificación de qué es lo que contiene o lo que no contiene ese tubo. El tubo tapa roja, en líneas generales, no contiene nada. Cuando se toma la muestra y dejamos esta muestra reposar en el mesón, va a ocurrir el proceso de la coagulación sanguínea. Se va a formar este coágulo, que no es más que una malla de fibrina que va a tomar a todos esos elementos formes, por lo cual nos va a quedar este líquido transparente que no va a contener a este fibrinógeno que se ha transformado en fibrina y a otras proteínas de la coagulación que también se consumen en este proceso. En el laboratorio, el suero se utiliza para realizar la mayor parte de las mediciones de diferentes componentes que podemos encontrar en la sangre. En el laboratorio realmente nosotros vamos a centrifugar esa muestra para obtener una muestra de mejor calidad. El suero es la principal muestra que vamos a tener en el laboratorio. Con ella podemos medir prácticamente de todo. ¿Excepto qué? Excepto el fibrinógeno. Es importante destacar también que hoy en día existen tubos tapa roja que tienen componentes que favorecen la coagulación para justamente asegurar una mejor calidad de muestra. Es importante tener en cuenta este factor hoy en día, ya que existen estos tubos tapa roja sin estos activadores, pero la gran mayoría realmente tienen esos activadores. Hay que tenerlo en cuenta porque a veces esos activadores puede que no sean adecuados para realizar ciertos análisis. Por otro lado tenemos el plasma. El plasma se obtiene a partir de una muestra en la cual se le ha agregado el anticoagulante. El tubo tapa azul contiene citrato de sodio, que es un anticoagulante. En este caso, si dejamos reposar esta muestra, vamos a observar que las células tienden a sedimentar por su peso específico y se tiende a separar esa muestra. En este caso vamos a encontrar en el fondo de las células y el sobrenadante va a ser este líquido al cual vamos a denominar plasma, que contiene a todas las proteínas de la coagulación. De hecho, este plasma lo podemos centrifugar y según las condiciones de centrifugación podemos obtener diferentes tipos de plasma. Principalmente vamos a obtener el plasma pobre en plaqueta, con el cual podemos realizar, por ejemplo, la medición de ese fibrinógeno y de las proteínas de la coagulación en general, en lo que denominamos las pruebas de coagulación sanguínea. También en el laboratorio podemos tener otros tubos que tienen otros anticoagulantes, como por ejemplo el EDTA. Si dejamos esta muestra de EDTA en reposo, las células tienden a sedimentar y también vamos a encontrar un paquete globular y un plasma. Incluso podemos centrifugar esta muestra y obtener un plasma. Aquí es importante tener en cuenta en que según el anticoagulante que estamos empleando, ese plasma también va a tener parte de ese resto de ese anticoagulante y debemos denominarlo plasma de EDTA, plasma de citrato o según el anticoagulante que se ha empleado. El plasma con EDTA se puede también utilizar para algunas mediciones bioquímicas, siempre y cuando el sistema analítico y el fabricante te indiquen que es posible realizar mediciones a partir del plasma.
pero es algo totalmente válido y que se utiliza en muchos casos justamente para no estar tomando tantos tubos al paciente o aprovechar ciertos tipos de muestras. Una de las cosas que sucede con la sangre con EDTA es que cuando la tenemos así, se le suele denominar como sangre total. Y esta sangre total es la que se va a emplear para realizar el hemograma, la biometría hemática, la hematología completa, según como le llaman en tu país. Pero esta muestra la podemos centrifugar y obtener ese plasma de EDTA que puede ser usado para medir ciertos analitos perfectamente. Otro de los errores o confusiones que se suele tener con el plasma es que en circulación, la porción líquida de la sangre, esa porción que tiene el agua que no contiene la célula, también se le denomina plasma. Y debemos diferenciarlo del plasma que nosotros tomamos en el laboratorio, el cual contiene un anticoagulante. Por eso es que siempre cuando hablamos del plasma en el laboratorio debemos decir y referirnos a el anticoagulante que se ha empleado. Si es un plasma citratado, si es un plasma de ETA, de heparina o de algún otro componente que se haya empleado para impedir la coagulación y obtener ese plasma. En definitiva, tenemos estos dos tipos de muestras: el suero, que carece de fibrinógeno, y el plasma, que contiene el fibrinógeno y el anticoagulante. Ambos corresponden a la porción líquida y ambos tienen usos muy particulares en el laboratorio. Si este video te ha resultado útil, bueno, dale un like. Si crees que le puede ser de utilidad a un colega, envíaselo. Y sígueme para más. ¡Saludos!